Carlos, háblame un poco de por qué unas personas se hacen adictas y otros no. ¿Cuáles son esos factores que producen una adicción? Ok, hay tres cosas importantes dentro de la adicción. La parte biológica, la parte orgánica y la parte psicológica, bueno, la parte social, ¿no? Dentro de lo social hay cosas importantes, ¿no? Que tienen que ver con familia, que tienen que ver con amistad, con pareja. Dentro de lo biológico hay una parte importante, también una carga interesante en términos orgánicos, ¿no? Donde en el cerebro se va a alojar la adicción como tal. O sea, podríamos decir que la adicción es una enfermedad del cerebro, a diferencia de lo que muchos creen que es de conducta, ¿no? Y por otro lado, me parece que esta es una parte fundamental porque lo vamos a ver en la vida cotidiana, es el área psicológica, que tiene que ver con la personalidad adictiva, ¿no? Que me parece que ahí está puesto gran parte del tema de la adicción. ¿Por qué la personalidad adictiva? Porque dentro de la personalidad adictiva son rasgos de personalidad que hacen más vulnerables a las personas que tienen estos rasgos o este tipo de personalidad a desarrollar una adicción. Hay rasgos importantes como poca tolerancia a la frustración, búsqueda de gratificación inmediata, límites alterados, comunicación, por ejemplo, no una comunicación muy adecuada, y así hay algunas variables, ¿no? Han sido unas 10, 12 características, y esto es importante porque a partir de esto se va a desarrollar una adicción. A veces se piensa que es al revés, que por ser adicto desarrollas una personalidad adictiva, pero esto no es cierto. Lo correcto es desarrollas una personalidad adictiva y después puede caber la posibilidad de que termines en una adicción. Puede ser que no. Esto va a depender de muchos factores, obviamente de lo social, obviamente de lo familiar y de algunas cosas. Pero esta es una de las áreas más importantes o de los factores más importantes para desarrollar una adicción. Y algo bien interesante es que esta personalidad se puede desarrollar, más bien se va desarrollando desde etapas infantiles tempranas. Es decir, podemos ver a un niño de 8 años con características de una personalidad adictiva. Entonces, cuando vemos este tipo de comportamientos, nosotros podemos casi predecir que hay mucha probabilidad de que sea adicto a lo que sea, ¿no? El tema es que se guarda esta personalidad adictiva de base y solamente si se desarrolla en algún momento esa adicción, va a ser adicción a alguna sustancia, a alguna droga, al juego, a las compras o a diferentes actividades. En sí, la actividad como tal a veces ya no es relevante. Lo que es relevante es la personalidad, o sea, lo que te llevó a desarrollar esa adicción, ¿no? Que es la personalidad adictiva. Es a grandes rasgos como se puede ir, nos podemos dar cuenta que se va a desarrollar una adicción. Y hablando del área social que tú mencionas, ¿cómo se relaciona la adicción con las situaciones sociales y familiares? Mira, esto es bien interesante porque el consumo, vamos a hablar del consumo de alcohol, ¿no? Para poner un ejemplo y que quede más claro. Esto es importante porque el consumo en general de sustancias, ¿no? En este caso, poniendo el ejemplo del alcohol, está como ya inmiscuido dentro de las familias, de las amistades, de pareja, todo esto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. Entonces, al estar ya dentro de por ejemplo, en una familia donde se acostumbra a consumir alcohol, ¿no? Frecuentemente o a veces en cantidades importantes, se está promoviendo esta actividad. Entonces, obviamente, si hablamos de un niño o de un adolescente que va con una personalidad adictiva y va creciendo y además está en un ambiente familiar, un ambiente social donde hay consumo de alcohol, la probabilidad de desarrollar una adicción va a ser importante. ¿Por qué? Porque lo normal dentro de su casa va a ser ver cómo la gente consume alcohol. En fiestas, porque ganó el fútbol del equipo que nos gusta, porque cumplió años la abuela, ¿no? Entonces, ante esto, lo que estamos haciendo es construir un ambiente social, ¿no? Donde está presente el alcohol para podernos divertir. Entonces, esto es una cosa importante porque junto con la pregunta anterior, pues se va como trazando el caminito de la adicción, ¿no? Ya nada más falta que, si, por ejemplo, un adolescente o un adulto, un niño en etapas tempranas de la adolescencia empieza a consumir alcohol para que entonces se conjugue la personalidad adictiva, lo que ve en casa y el efecto que logra la sustancia en él. Y entonces esto se va a ir repitiendo y así también
incrementa la posibilidad de desarrollar una adicción. Y una persona ya que desarrolla la adicción, ¿a qué factores familiares o sociales me refiero, como andando con los amigos o saliendo? ¿Cómo cambia su vida cuando está en rehabilitación? Mira, de entrada sí hay un cambio importante, por lo menos se sugiere hacer un cambio importante en ese tema, porque las personas que se encuentran en rehabilitación, de entrada lo que buscamos es que no continúen en lugares, asistiendo a lugares, fiestas, con amistades, con personas que consumen alcohol, ¿no? Por ejemplo, hablando del alcohol, puede ser cualquier otra sustancia, que no se acerquen a fiestas, que no vayan a antros, que no repitan eso que hacían cuando estaban en consumo, ¿no? Entonces, aquí se complica la cosa porque, respecto puntualmente a tu pregunta de amigos, los amigos pues normalmente son amigos que consumen también. Sí. Entonces, quitarse de su círculo social pues les es complicado, porque entonces ahora con quién van a hacer amistad, ¿no? Buscar un círculo social un tanto más saludable en términos de no consumo les es complicado, porque a veces no se saben relacionar con este tipo de personas. Y este tipo de personas no se saben relacionar con ellos. Entonces entran como en una especie de encrucijada social, donde dicen, bueno, sí, me es necesario relacionarme en términos sociales, pero por otro lado no sé con cierto tipo de personas, y con las que sé, pues en este momento no lo puedo hacer, ¿no? Pasa algo semejante con la familia. Si en la familia la dinámica familiar es que haya consumo dentro recurrente, porque los fines de semana la comida familiar, o porque el cumpleaños de tal, o por alguna situación, entonces ellos también pues, van a estar dentro de estos eventos familiares. Entonces acá se sugeriría, por ejemplo, que la familia pues, parara el consumo de alcohol también, ¿no? Mientras la persona pues, está en rehabilitación. ¿Por qué? Porque son disparadores de consumo, ¿no? Que en algún momento pueden despertar ciertas ansiedades, antojos, recuerdos, Sí, por supuesto. y les va a ser muchísimo más difícil llevar un proceso de rehabilitación pues, más estable, ¿no? Entonces creo que básicamente eso es a lo que se enfrentan, por lo menos de lo más complicado. Hay muchas otras cosas a las que se enfrentan, pero al final creo que estas respuestas no son solamente lo que lleva a desarrollar una adicción, ni a las complicaciones que se enfrentan, ni cuando ya están en una rehabilitación, pues qué es lo que les complica, ¿no? O sea, es como un panorama muy general. Muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información que nos brindaste. Gracias a ti por invitarme, y un saludo a todos tus seguidores.